Hola, como muchos de ustedes me siguen y otros, si gustan dejar de seguirme también, puede ser que no coincidan con lo que voy a decir y les cause muchísima molestia porque realmente se están viralizando mucho más videos y de esto no sé quién se encargue en TikTok de tener una responsabilidad social, de incluso aquellas personas que promueven esos podcasts en donde invitan a personas que están dentro de una fase de duelo muy, pues ahora sí que al inicio, y toman un micrófono y hacen ver que las personas con discapacidad son una enorme carga, hacen ver desde el modelo de prescindencia incluso madres de hijos autistas, madres de hijos con hidrocefalia, madres de hijos de diferentes discapacidades, están en fases de duelo muy tempranas como para tomar un micrófono y llevar hacia atrás todos los avances, convirtiéndose todos los avances en derechos de las personas con discapacidad, llevándose para atrás hacia el modelo de prescindencia. Son tres modelos que existen: el modelo de prescindencia, que es el más medieval, el modelo de rehabilitación, donde se indicaba que la persona con discapacidad hasta ser rehabilitada podría ser insertada en la sociedad, y por último el modelo social, donde todos, incluyendo los cuidadores primarios, somos el freno, somos esa, a veces, ese impedimento para que la persona con discapacidad pueda disfrutar de los derechos que ante las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos se han establecido a través de convenciones muy importantes a nivel internacional. Y en el momento que no tenemos responsabilidad social y que estamos incluso ante una fase de duelo, les vuelvo a repetir, cañona, de principio del duelo, para agarrar un micrófono y para decir, si yo hubiera sabido desde el mes tal, yo hubiera, desde ese hubiera que no existe. No es fácil para ninguno de los cuidadores primarios, que normalmente somos madres y padres de familia. Hay diversas dinámicas en cada uno de los hogares, en cada uno de los cuidadores primarios, porque el cuidador secundario es aquel que le pagan para estar al cuidado de las personas con discapacidad, y normalmente son especialistas a lo mejor en fisiatría, egresados en psicología y cualquier persona que incluso está como sombra. Pero no son ellos. El primer freno de la persona con discapacidad muchas veces somos nosotros, los cuidadores primarios, sean abuelos, padre, madre, tíos, tías, todos. Si no nos preparamos para aprender de derechos humanos, estaremos en cualquier momento llegando a violar los derechos humanos de nuestras personitas a las cuales cuidamos, si son niños, pero también pueden ser adultos tratados como niños. He escuchado de verdad diversas porquerías que se dicen aquí en esta red social y en muchas otras, de personas con privilegios que han tomado un micrófono y mientras más señalen el sufrimiento, más se siguen poniendo el dedo en la llaga, no presentando soluciones reales para que como cuidadores primarios, madres, padres de familia, superen ese duelo y enfrenten una realidad que no es precisamente el sufrimiento. La actitud de cada uno de nosotros como cuidadores primarios va a hacer una enorme diferencia. Las personas con discapacidad, discúlpenme que se los diga, pero han sido utilizadas durante muchos años por diversas, enormes incluso asociaciones civiles, que sacan en televisión exactamente esa imagen de sufrimiento. Venden el sufrimiento, venden las lágrimas de cuidadores primarios. La vida de una persona con discapacidad puede ser completamente diferente.
si nosotros como cuidadores primarios nos capacitamos en derechos humanos. Acérquense a las oficinas de derechos humanos, tomen cursos, prepárense, comprendan que la persona que cuidan, que la persona que está ahí siente, tiene un poder incluso de decisión y muchas veces no se le permite ejercerlo y somos nosotros los padres de familia, los cuidadores primarios que pueden ser abuelos si es que están a cargo de esas personas. Que la fuerza de mi hijo es terrible, pero es que es un niño. Y están hablando de personas que ya tienen arriba de 17, 18 años o más, que tienen derecho a vivir incluso su propia sexualidad. Obviamente, dentro de todas las asesorías y todas las terapias correspondientes que puedan recibir para entender mucho mejor esa fase. No son niños. Ellos llegan a vivir cada una de las fases como nosotras los vivimos. Sienten y merecen mucho respeto. Y no es posible que hoy en día mucha gente aquí en las redes sociales tome el micrófono, vuelvo a repetir, desde fases del duelo en donde se expresan desde el hubiera. Y si yo hubiera sabido, no existe tu hubiera. Hay muchísimos factores genéticos, hay muchísimas cosas que no se van a alcanzar a ver desde una ecografía, desde un ultrasonido. Y seguimos con la misma idea de querer tener niños supuestamente, de traer niños al mundo supuestamente sanos. Porque los ves con 5 dedos en cada mano, porque los ves con 5 dedos en cada pie, porque los ves aparentemente y estéticamente similar al resto de los seres humanos. ¿Crees que son sanos? Todos traemos enfermedades que se encuentran ahí, en nuestro ADN, y en cualquier momento van a detonar y pueden detonar hacia una discapacidad. Está en ti el saber enfrentar, el saber acudir a las personas profesionales en la salud, psicólogos, neurólogos y todos aquellos que te van a ayudar como cuidador primario a no violar los derechos de las personas con discapacidad. No hablar desde el hubiera y no fomentar, regresar al modelo de prescindencia, en donde cuando grupos de esos de color morado se ponen a hablar y a pedir el aborto, ahí entran otra vez las personas con discapacidad para que se fomente el impedir que existan. Todos aquellos psicólogos, fisiatras, neurólogos, todos ellos viven mucho y su economía gira alrededor de las personas con discapacidad. No se vale que como cuidadores primarios sigamos fomentando que no existan.